Venezolanos y venezolanas, en esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos, la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que con estricto sometimiento a la soberanía popular permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Venezolanas y venezolanos, ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una írrita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia,
y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Comenzamos diciéndoles que en Venezuela es necesario recuperar la confianza y la credibilidad en los poderes públicos. Actualmente la institucionalidad se ha perdido y la justicia está debilitada. Así lo expresó Perkins Rocha, abogado y vocero oficial del Comando con Venezuela. Durante una entrevista este domingo, Perkins Rocha recordó que el 28 de julio, cuando el pueblo se manifestó a través del voto, estuvo acompañado del Plan República. Por lo tanto, ellos, refiriéndose a los militares, saben lo que pasó ese día, pero hay un sector que parece negarse a aceptar esa verdad. Asimismo, expuso la actual situación de castigo que aplica el régimen a quienes disienten de Maduro y su partido político. Recordó que el poder decir no también es un derecho que no se le puede arrebatar a los ciudadanos, y lo tomó como reflexión expresando: aprovechemos estos 5 meses para entendernos. Con respecto al TSJ ilegítimo y a Maduro, dijo que se plantea la pregunta: ¿de qué dudó Maduro que lo hizo dirigirse al Poder Judicial a pedir certificación de unos resultados que todavía no se habían completado, no eran definitivos? No sabemos dónde está ese escrito y qué pretensión tiene. La militarización de las zonas indígenas, específicamente en el arco minero del Orinoco en Venezuela, ha generado abuso y violaciones de los derechos humanos. Así lo determinó el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial. Las operaciones militares en la zona comenzaron de manera inconsulta con la población, la cual atribuye las violaciones de los derechos humanos a actores vinculados a entidades estatales que incluyen a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, así como a grupos armados no estatales, dice el informe final sobre Venezuela. Desde Ginebra, este 23 de agosto, el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial exhortó a Venezuela a evitar el despliegue de las fuerzas militares en territorios indígenas sin conversar previamente con los habitantes, a la vez que les pide tratar con los mismos pobladores cuáles son las formas idóneas para proteger las tierras, sus recursos y evitar el desplazamiento forzado. La comunidad internacional empieza a perder la paciencia prácticamente un mes después de la elección presidencial del 28 de julio frente a la reiterada negativa del régimen de publicar las actas oficiales de los resultados de ese proceso y su posterior verificación independiente e imparcial como lo ha pedido el mundo democrático. Peor aún, con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, considerada ya por muchos países como algo nulo e írrito, se profundizan aún más estas exigencias y, aunque el régimen lo haya intentado y pretenda pasar la página, esto no le ha salido nada bien. Veamos. Horas antes de que se diera a conocer la decisión de la nula sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la misión de la ONU para la determinación de los hechos sobre Venezuela emitió un fuerte comunicado en el que reiteraba que ni el CNE ni el TSJ gozaban de independencia y autonomía para tomar decisiones apegadas al Estado de Derecho, además de hacer un recuento de lo que han sido sus últimas actuaciones que justamente confirman que no gozan ni de las competencias ni de la credibilidad para tomar este tipo de decisiones. Adicionalmente, 11 países de la región emitieron un comunicado conjunto rechazando la decisión del TSJ y la pretensión de judicializar el proceso electoral cuando el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia alguna en esta materia. Además, hicieron un llamado nuevamente a que se publique de manera transparente todo lo relacionado a los resultados electorales por medio de la publicación de las actas y su posterior verificación internacional e independiente. Y volvieron a hacer un llamado al respeto a los derechos humanos frente a las reiteradas violaciones a estos por parte del régimen. Posteriormente se sumó también Canadá y países como el Reino Unido, que también se sumaron a la preocupación y al llamado de que se respete la expresión de la soberanía popular a través del voto. Por si esto fuera poco, los 27 países de la Unión Europea, en voz de su alto representante para los asuntos exteriores, también rechazaron la decisión del TSJ porque esta no permite confirmar los resultados que el régimen ha dicho que obtuvo en el proceso. Y mientras no se verifiquen las actas, no hay manera de reconocer un resultado en el que para la Unión Europea ganó Edmundo González Urrutia. También hicieron un llamado nuevamente al respeto a los derechos humanos. Adicionalmente, se confirma que esta próxima semana, la semana entrante, habrá reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, donde el tema Venezuela está en agenda. Así lo hizo saber el propio ministro de Exteriores de Hungría, que conversó con María Corina Machado y le confirmó que Hungría será un país que presionará para que haya una posición mucho más fuerte en torno al tema Venezuela. Lo mismo en el caso de Alemania y otros países que se han pronunciado, ratificando que esta semana que viene se toca el tema Venezuela en el seno de la Unión Europea.
Y cuando decimos que esta jugada no le ha salido nada bien al régimen, podemos decirlo porque Colombia y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el que prácticamente dejan de lado el tema del TCJ, lo ignoran y vuelven a pedir que se verifiquen las actas de manera independiente e imparcial una vez sean publicadas. Es decir, no terminan de reconocer al régimen porque entienden perfectamente la magnitud de lo que ha hecho el régimen y sobre todo asumen que la reiterada negativa a publicar resultados es sospechosa. Adicionalmente, México, quien había dicho que iba a acatar lo que dijera el TCJ, lejos de confirmar lo que dijo la sentencia, pidió además que se publiquen las actas antes de poder tomar una decisión, lo cual, en el caso de estos tres países, también representa un revés para el régimen venezolano que contaba con que posiblemente luego de la decisión judicial podía haber un reconocimiento de los resultados que ellos anunciaron. Pero además, luego de esta sentencia nula e írrita por parte del TCJ, también se ha ratificado el llamado a la transparencia por parte del secretario general de la ONU, quien fue enfático en este tema, y también en el rechazo a la sentencia por parte de la Organización de los Estados Americanos, que posiblemente también en la semana entrante tocará el tema Venezuela frente a la urgencia y frente a la gravedad de lo que viene haciendo el régimen y que evidentemente nadie termina de creerles. Así pues, a todo esto también se suman los reiterados llamados cada vez más insistentes en que se respeten los derechos humanos, en que cese la represión y en que se pueda avanzar hacia un diálogo para una negociación efectiva, que no solamente sea reflejo de la voluntad expresada por los venezolanos a través del voto, sino que permita avanzar en una transición como lo ha ratificado el gobierno de los Estados Unidos, que por cierto, en voz de su vicepresidenta Kamala Harris, ha hecho llegar una carta a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado en la que ratifica, entre otros puntos, el apoyo a los venezolanos por la gesta heroica que lograron el 28 de julio, una exigencia de aún mayor transparencia por parte del CNE y por supuesto todo el apoyo en lo que representa este esfuerzo por avanzar hacia una negociación que tiene que derivar en una transición y que tiene que avanzar exitosamente hacia ese propósito. Por eso es que mientras el régimen insiste en que hay que pasar la página y afirma que un conjunto de países reconoce los resultados anunciados por ese mismo régimen, la realidad es que la gran mayoría del mundo democrático occidental se niega a reconocer un resultado que a todas luces saben que es fraudulento, sobre todo por la reiterada negativa del régimen en publicar las actas oficiales y los resultados de manera transparente. Es por esto que además ya estamos viendo importantes líneas rojas que empiezan a configurarse en acciones para castigar a los responsables del fraude y también a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y de la represión, pero también para avanzar en un patrón en el que no solo se exijan las actas como sigue siendo, digamos, parte del pedido de la comunidad internacional, sino que se pueda avanzar en el reconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y así garantizar una transición efectiva a la democracia a partir del 10 de enero del próximo año. Así que es muy importante sumarse a la convocatoria que se ha hecho para el próximo 28 de agosto, exactamente un mes después de la elección del 28 de julio, para precisamente seguir articulando todo ese esfuerzo ciudadano y esa fuerza ciudadana que hemos construido y en conjunto con la articulación de la comunidad internacional, avanzar en la presión necesaria para concretar eso por lo que los venezolanos votaron el 28 de julio, una transición a la democracia y la libertad en paz, ordenada y sobre todo acompañados de todos aquellos que entienden la importancia de esta lucha y la magnitud, la dimensión que tiene para toda la región. Así que estén muy atentos a las redes, seguro habrá novedades, noticias sobre las movilizaciones, puntos de concentración y en dónde se hará dentro y fuera del país, pero definitivamente avanzamos y la comunidad internacional avanza junto a los venezolanos en función de nuestro objetivo. Los venezolanos conocimos sobre la detención y confiscación de un cargamento de 3 toneladas de en el aeropuerto de Maiquetía. El periodista Eligio Rojas denunció que fueron 11 las personas detenidas en este procedimiento, entre ellas el teniente coronel César Pérez Salas, el presidente de Intrasur. Y sí, seguramente le suena esa empresa porque es la misma que intentó introducir en Argentina con un avión de Conviasa a individuos vinculados a la célula terrorista de Hezbollah. Ahora, empecemos por lo básico. 3 toneladas equivalen a 20 metros cuadrados. ¿Cómo hace alguien en Caracas para trasladar una mercancía que tiene esa dimensión, como este apartamento que les muestro acá, de 20 metros cuadrados sin que lo pare ninguna alcabala? Cuando además vivimos en un país donde te para cualquier policía para pedirte la copia certificada de la factura del motor o de la batería de tu carro, a ver si se rebusca. ¿De verdad vamos a creer ese cuento que pudieron pasar eso sin complicidad? Pero además, esta empresa de Intrasur fue defendida a viva voz por la Asamblea del Madurismo, como lo vemos aquí abajo.
pero también fue protegida por Jorge Rodríguez, quien en su propia cuenta de Instagram y de Twitter colocó un video donde aparece este teniente coronel defendiendo a la empresa. Es decir, pareciese que este presidente de Entrasur y toda la empresa eran protegidos del poder. Además de esto, el periodista Eligio Rojas señala que este cargamento de sustancias ilícitas fue encontrado en unos empaques de una marca de café llamada Café El Faraón, que por supuesto su sede no se encuentra en Egipto ni en la antigua Mesopotamia, sino se encuentra en la población de Rubio del estado Táchira, y que el país desearía saber quién es su dueño, porque lo que nos queda claro es que su dueño no es ni Ramsés ni mucho menos Tutankamón. Conociendo los hechos de hoy, entonces los venezolanos nos preguntamos, ¿será por eso que fue ese escándalo gigantesco que armó el régimen de Nicolás Maduro para pedir que ese avión de Entrasur que llevaba terroristas de Hezbollah a Argentina le fuese devuelto a Venezuela? ¿Será entonces que presuntamente ese avión que en ese momento usaron para transportar terroristas también lo utilizaban para transportar este tipo de cargamentos de drogas? Al final del día lo que queda claro es que todo lo que rodea a Nicolás Maduro es tan oscuro que no sabemos si esto es justicia o incluso puede ser un ajuste de cuenta interno. En estos momentos observamos cómo se están llevando detenida a la periodista Carmela Longo. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana junto a un joven y a otra persona se la están llevando detenida en este preciso instante en la urbanización El Marqués, urbanización Horizonte El Marqués, avenida Rómulo Gallego. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana se está llevando detenida a la periodista que renunció hace poco del el periódico Últimas Noticias, Carmela Longo. En este preciso instante no se han llevado pertenencias. Observamos dos funcionarios de la Policía Nacional montándose a los vehículos. Ya ellos se montaron en los vehículos. No salía desposada en este momento. Estaba siendo acompañada con un joven y otra persona, una de origen femenino, en este preciso instante. Observamos más funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana saliendo en este preciso instante de lo que es el centro comercial Aloa en la urbanización El Marqués. Se están llevando lo que al parecer es un CPU, una computadora. Allí observamos las pertenencias que se están llevando. Los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Queremos reiterar que en este vehículo que está arrancando en este preciso instante se encuentra la periodista Carmela Longo y más atrás está otro vehículo de la Policía Nacional Bolivariana donde se montaron funcionarios vestidos de civil con chalecos antibalas y armas.
en la urbanización del Marqués, en la avenida Rómulo Gallegos, Centro Comercial Aloha. Soy víctima de la peor estrategia gubernamental que se pueda ver en la historia del mundo. Tengo a una hija, mi hija Ana Carolina Guaita, de 32 años, como rehén del gobernador y de Goncalves desde el martes 20, cuando fue detenida injustamente. Mi hija es periodista, se graduó a los 21 años, se graduó de bachiller a los 16. Es una niña brillante, trabaja en el medio digital La Patilla, es locutora egresada de la Universidad Central, dirige un programa de radio, es conductora de un programa de radio. Alcalde, si yo hablo, si yo les pido que dejen a mi hija en libertad, ustedes van a matar a mi hija. Ustedes van a asesinar a mi hija. Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente, porque no me pudieron agarrar a mí, que me están acusando de barbaridades terribles por el solo hecho de ser una opositora, porque creo un cambio. ¿Cómo van a acusar a alguien siendo falso? Mi hija es periodista. Mi hija, ese día salimos y yo la acompañé a cubrir los hechos noticiosos de esa noche. ¿Cómo a ustedes se les ocurre acusar a mi hija de que ella se montó en esa cosa y tumbó la estatua, o que yo soy la autora intelectual? Yo voy a dar la cara, ciudadano alcalde. Yo necesito respuesta. Yo le pido, ciudadano alcalde, que interceda en el nombre de Dios, como usted lo invoca cada rato, para que dejen a mi hija en libertad. Busquen las redes de mi hija, busquen a ver qué es lo que ella hace. No es posible, yo sé que el daño no es para ella, el daño me lo quieren hacer a mí. A mí es que quieren torturar aquí, a mí es que quieren hacerle tortura psicológica. Pero le pido en nombre de ese Dios, ciudadano alcalde, que me devuelvan a mi hija. En Venezuela, ser joven te puede costar la libertad. Este es el caso de Lau, una adolescente de 16 años quien hizo comentarios sobre la dictadura a través de un grupo de WhatsApp. Una funcionaria de la alcaldía se encargó de denunciarla y ahora enfrenta cargos de instigación al odio y terrorismo. Como consecuencia de esta situación, empezó a presentar problemas de salud. Fue trasladada a un hospital y al hacerle un encefalograma se dieron cuenta que presentó daños irreparables en su cerebro. Este también es el caso de Leticia Torrealba, quien denunció que su hijo con tan solo 16 años fue detenido arbitrariamente por la GNB en Caracas el día 29 de julio, cuando él tan solo caminaba por las calles. Leticia pasó 8 días sin ver a su hijo. Este había sido trasladado de zona 7 de Bolívar a una celda en condiciones precarias, sin luz, sin ventilación y por supuesto sin nada que comer. Así como Laura y el hijo de Leticia, hay 107 niños y adolescentes detenidos de manera arbitraria en Venezuela, presentados bajo estos cargos. Ahora les pregunto yo, ¿cómo un niño puede ser terrorista? Estos no son terroristas, son niños, pero así trabaja el terrorismo de Estado, para ejercer miedo en toda la población venezolana. Saludos, estimados. En la actualidad, las fuerzas represoras terroristas genocidas de Nicolás Maduro, el DGCIN, el SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana, se ha convertido en una especie de Schutzstaffel en la época de Hitler. Las Schutzstaffel eran las SS, dirigidas por Heinrich Himmler desde 1939 hasta 1945. Estas fuerzas represoras de Hitler se encargaban de perseguir, aprender y llevar a los campos de concentración a los judíos y todo aquel que adversara el Partido Nacionalista Nazi. Es así como que Nicolás Maduro ha absorbido todos esos conocimientos terroristas y genocidas del Holocausto para aplicarlo en Venezuela. Tal es el caso que hay más de 1.500 aprendidos, entre ellos jóvenes, adultos, menores de edad, tercera edad, enfermos y con personas con discapacidad que están siendo privados de su libertad ilegítimamente solo por pensar distinto u opinar distinto a lo que es el terrorismo de Estado que aplica Nicolás Maduro. Recientemente tenemos la del dirigente de 20 Venezuela, Luis Istúriz,
que fue aprehendido el día de ayer sin orden legítima, ni siquiera saber las causas efectivas de aprehensión. El secuestro de Freddy Superlano, que ya todos lo vimos a través de las redes sociales, y hasta la fecha no se sabe ni el paradero, ni las causas, ni cómo está de salud nuestro compañero de Voluntad Popular, Freddy Superlano, que por cierto fue el que le dio aquel zarpazo en Barinas a los chavistas y ganó, y por esa razón pues buscaron la forma de inhabilitarlo, pero hasta hoy no se sabe nada de Freddy Superlano. Tenemos a Roland Carreño, aprehendido por segunda oportunidad, desconocieron sus causas, está secuestrado y no sabemos la situación actual de salud de Roland Carreño. Tenemos a Jordan Cifuentes, alcalde del municipio Mejías del estado Sucre. Este alcalde solamente por no saltar la tranquera y no recibir los sobornos que le estaba ofreciendo Nicolás Maduro para que esto sucediera, pues esperaron en la madrugada del 29, una vez que supieron que estaban perdiendo, pues para aprenderlo. Por esa simple causa, se desconoce su paradero, también fue secuestrado. Tenemos a Ana Carolina Guaita, periodista, secuestrada también. Se desconoce su paradero, ni siquiera las causas. Tenemos a Víctor Ugas, ¿se acuerdan de Víctor Ugas? Aquel que estuvo en el inconveniente con el influtonto Emanuel Marcano, donde aparece pues que hubo unos golpes, una acción allí de violencia entre ambas personas, y resulta que uno solo está prendido y el otro está dándole la cara a Nicolás Maduro y lavándosela, por cierto, a costa de beneficios, dinero y otras cositas. Vamos a seguir investigando. Y la reciente detención de Carmela Longo acaba de ser aprehendida en estos momentos, el día de hoy, sin causa justificada. Entonces, ¿cómo se llama esto? En el año 2000 derrocaron la dictadura de Slobodan Milosevic, un dictador sanguinario que se ganó el nombre de El Carnicero de los Balcanes, y fue con protestas no violentas y pacíficas organizados por estudiantes y por un movimiento de resistencia llamado Otpor. Fue después de un fraude que él intentó robarse unas elecciones, que se organizaron estas protestas en todo el territorio nacional, y varias de estas protestas incluyen el humor, como nos comenta acá uno de sus fundadores, Serja Popovic. So it works like in video game. You have a fear high, you have status quo. You have enthusiasm higher, you see fear is starting melting. There is also one big thing about the humor. It really hurts because these guys really are taking themselves too seriously. When you start to mock them, it hurts. Hay otros tipos de protesta que también tienen un origen en el humor, como la huelga sexual, que se utilizó en Liberia, se ha utilizado en Bélgica y otros países, y tiene un origen en la comedia de Aristófanes llamada Lisístrata. Esto consiste en no tener sexo hasta que la otra persona ceda en su posición. Lo utilizaron el movimiento de mujeres por la paz de Liberia y lograron la pacificación del país luego de una guerra civil sangrienta. Obviamente, la huelga sexual no logró la pacificación del país, pero sí logró que llamaran la atención de todo el mundo. Y la atención es muy necesaria cuando uno intenta llevarle un mensaje al mundo para que a uno lo ayuden a salir de una dictadura. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanoLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.